me parece que el que tiene más, más contenido, sí. Escribí un artículo, después decimos dónde lo mando. Ah, bueno. Sí, sí, sí. El mail mío. Al mentor, bueno, ok. ¿Lo tenés? Sí. Me parece muy bien. Después de tanto tiempo. La verdad que sí. Y gracias, Por favor. tengo que ir a comer. Hablar de la Eso, familia. eso, Hablar de la eso es lo familia. que queda. Dale, dale. Bueno, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a esta segunda reunión del ciclo. Como siempre hacemos con nuestro plantel, Martín Caranta hoy nos acompaña como ya hace un par de años. En el caso de Roberto Condolino es la primera vez en 32 años del ciclo que está con nosotros. Como ustedes ven, estamos de a poco renovando el plantel. Así que Roberto, muchas gracias de estar acá con nosotros, de compartir este momento de la mañana. Quería darles también un saludo muy especial a todos los colegas que nos están siguiendo por streaming, esta herramienta cada vez más utilizada por nuestros profesionales. Yo diría fundamentalmente por nuestros colegas del interior, que nos siguen a lo largo y ancho del país. Quería aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial a los amigos de Catamarca, donde he estado hace poco. Realmente uno se da cuenta cuando viaja al interior lo que es el calor, lo que es el fervor, lo que es la cordialidad de la gente del interior, cosa que nosotros después nos cuesta corresponder porque obviamente tenemos otro estilo de vida, ¿no? Así que muy agradecido a los amigos de Catamarca que estarán mirando esta transmisión. Y también un saludo muy especial al Consejo de Santiago, donde vamos a estar dentro de poco, Santiago del Estero. Esto forma parte de los viajes que uno de vez en cuando realiza, pero que lo hace realmente con muchas ganas, con mucho ánimo. Hoy también vamos a tener una jornada especial porque hoy vamos a hacer un reconocimiento profesional a Alberto Abad, luego de haber finalizado su gestión a cargo de la FIP. Bueno, vamos a empezar entonces con el temario. En el temario hemos hecho a último momento un pequeño ajuste y acá quiero agradecer a Martín Caranta que tuvo mucha disponibilidad. Ustedes saben que estos temarios se elaboran con tiempo, todos se elaboran con tiempo para darle posibilidad a los expositores de preparar el material y demás, pero en más de una oportunidad nos encontramos ante hechos consumados que aparecen nuevos temas. En este caso fue la reglamentación de renta financiera que apareció hace muy poco tiempo y entonces, bueno, coordinamos con Martín justamente cambiar en ese sentido este temario. Así que bueno, vamos a empezar con el primer tema, justamente a cargo de Martín, que tiene que ver con una de las novedades que tiene la reforma tributaria. Y estas novedades están vinculados a un aspecto de los tantos que tiene la ley de procedimiento, de las tantas modificaciones, y un tema que para todos nosotros nos pega muy de cerca porque tiene mucha vinculación con nuestra tarea profesional, que es el tema de las fiscalizaciones de la FIP y su relación con las determinaciones de oficio. Este es un tema, como decíamos, muy importante desde el punto de vista práctico y además establecer esa vinculación, ¿no?, que existe entre lo que son las facultades de verificación, las facultades de fiscalización de la FIP y cómo esto se vincula a su vez con las determinaciones de oficio. Martín, gracias. Muchas gracias, Humberto. Buenos días a todos, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. También saludos a la gente que nos sigue por streaming. Y tal como dice Humberto, estamos en un momento en el cual entendemos que la parte de fiscalizaciones y determinación de oficio va a ser muy protagonista en nuestra agenda y esto incluso venimos a decir que va a ser por los próximos años. El nuevo administrador federal comentó en algunas oportunidades cuando fue entrevistado que el desafío que tiene es ampliar la base
Esto se va a lograr de dos maneras, concientizando a la gente a través de educación tributaria y también a partir de que el fisco tenga presencia en la calle, lo cual se logra con inspecciones. El aspecto central de esta reforma tributaria en lo que tiene que ver con inspecciones fiscales, a mi juicio está dado por la jerarquización de la orden de intervención. Nosotros que hemos conocido la orden de intervención en nuestra práctica profesional, vamos a ver dentro de unos minutos cuáles son los antecedentes de la orden de intervención, pero en principio era un formulario que nos entregaban cuando se notificaba el inicio de inspección. Hoy por hoy, la orden de intervención tiene jerarquía legal. La orden de intervención es el aspecto central de la fiscalización porque le permite al contribuyente tener en claro cuál es el alcance y cuál es la limitación concretamente de las amplias facultades que tiene el fisco a los efectos de auditar su comportamiento fiscal. Como ustedes saben, la inspección es el momento en el cual el Estado, a través del Fisco Nacional, se mete en la intimidad del contribuyente y le puede pedir cualquier tipo de documentación que esté vinculada con el hecho imponible a los efectos de terminar concluyendo si se dio adecuado cumplimiento o no a las obligaciones fiscales. En la orden de intervención lo que nosotros tenemos ahora es que es la ley la que fija cuáles son los elementos que hay que notificarles al contribuyente, ¿sí? No es más una instrucción que es un acto del administrador federal para sus funcionarios, sino que es el Congreso Nacional el que dice, señores AFIP, al contribuyente infórmenle como mínimo esto, ¿sí? Vamos a ver juntos de qué se trata este artículo sin número, este primer artículo sin número incorporado a continuación del 36. Nos dice la ley que a los efectos de verificar y fiscalizar la situación fiscal de contribuyentes y responsables, la AFIP librará una orden de intervención y en la misma se va a indicar la fecha en que se dispone la medida, los funcionarios encargados del cometido, es decir, de la fiscalización, los datos del fiscalizado y los impuestos y periodos comprendidos en la fiscalización, ¿sí? Fecha, funcionarios, impuestos y periodos. Es decir, las amplias facultades del organismo quedan reducidas a el propio límite que fijó el organismo para esa inspección concreta. La orden va a ser suscripta por funcionario competente con carácter previo al inicio del procedimiento y será notificada en forma fehaciente al contribuyente, es decir, las notificaciones según el artículo 100 de la Ley de Procedimiento. Toda ampliación de la orden de intervención debe reunir los requisitos previstos en este artículo. Y en los mismos términos va a ser notificada fehacientemente al contribuyente responsable en la finalización de la fiscalización. Y acá tenemos algo muy importante, que vamos a ver cómo se termina tratando en los próximos meses, donde dice que la AFIP va a reglamentar el procedimiento aplicable a las tareas de verificación y fiscalización que tuvieran origen en el libramiento de la orden de intervención. Es decir, leyendo este último párrafo, lo que advertimos es que próximamente a lo mejor sale una suerte de reglamento de inspección, ¿sí? Con lo cual estamos ansiosos a la espera de esa novedad. Después lo que tenemos a continuación para finalizar este artículo es la famosa prevista, donde en el transcurso de la fiscalización y instancia de la inspección, los contribuyentes van a poder rectificar las declaraciones juradas oportunamente presentadas, de acuerdo con los cargos y créditos que surgirán de ella, y en tales casos no van a quedar inhibidas las facultades de la AFIP para determinar la materia imponible que en definitiva resulte, ¿sí? Esto es lo que ya estaba en el artículo 36.1 de la redacción anterior. ¿Por qué la importancia de la orden de intervención? Porque es el primer elemento que tiene el contribuyente para asegurar su defensa. Estando limitadas las facultades, estando autolimitadas las facultades del organismo recaudador, el contribuyente sabe a qué periodos y a qué impuestos va a tener que limitarse la actividad fiscalizadora y sobre qué periodos y qué impuestos el contribuyente tiene que tratar de demostrar que su criterio plasmado en las declaraciones juradas es el correcto, ¿sí? Nosotros tenemos varios antecedentes, acá hay dos que no están citados, pero que son la Instrucción General 136 del 88, que reglamenta la inspección como cabeza de un proceso de fiscalización pasible de concluir en una determinación de oficio, la Instrucción 3 del 97, que al poco tiempo fue derogada por la 320 del 97, la orden de intervención en realidad se llamaba notificación de inicio de fiscalización, era el formulario 8011, actualmente es el formulario 8000 el que conocemos. En esa instrucción 320 se establecía que
se deberá notificar la fecha en que se dispone la fiscalización, la división de fiscalización externa interviniente, la región, dirección o sede en la que pertenecen los actuantes, y el formulario iba a tener que ser suscrito por el jefe de la división de fiscalización. La más reciente es la instrucción 907 del 2011 de la Dirección de Políticas y Normas de Fiscalización, que tiene el mismo contenido. Lo que establece ahí es que se tiene que notificar dentro de los 5 días de iniciado el cargo. También es muy importante tener presente el dictamen de la Dirección de Asesoría Legal 29 del 2000, donde establece el propio fisco que para que se configure un inicio de inspección es requisito sustancial que se haya notificado al responsable de tal circunstancia, de manera que no ofrezca dudas acerca de que se encuentre inspeccionado. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de la orden de intervención? Porque de la orden de intervención, que es el inicio de la fiscalización, muchas veces puede surgir una determinación de oficio. ¿Sí? Y la determinación de oficio no solamente surge el reclamo de obligaciones fiscales, sino también la pretensión sancionatoria y también incluso una acción penal en el marco de la ley penal tributaria. Entonces, si el sujeto no tiene adecuado conocimiento de qué es lo que está siendo pretendido por el fisco, es decir, auditar su comportamiento para llegar incluso a un ajuste, los elementos de defensa del sujeto no van a ser los mejores desde el inicio. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de la jerarquización de esta norma. Hay alguna jurisprudencia que es muy importante repasar. Nosotros vamos a ver que en todos los fallos vinculados con orden de intervención, el que hizo punta en el tema fue el doctor Urresti. ¿Sí? La pluma que estableció la importancia de la orden de intervención en cuanto a la defensa del contribuyente fue la del doctor Urresti a través de la Sala C. En el caso Parabati, el tribunal había resuelto que no era suficiente requerimiento de información por el organismo recaudador porque no se le había informado al recurrente que la documentación le era solicitada a partir de encontrarse en un proceso de fiscalización. Y el tribunal dijo con muy buen criterio, no parece lógico el argumento vertido por el fisco de que cualquier requerimiento efectuado es medio suficiente para que el contribuyente entienda que está bajo fiscalización, ya que son innumerables las ocasiones en que el fisco, en uso de sus atribuciones, realiza requerimientos por cuestiones de controles formales, confrontación de datos, etcétera, sin que esto implique el inicio de una inspección. ¿Sí? En la causa Osmiver del año 2006, el fisco estableció que la orden de intervención es mucho más que un formulario, que tiene por objeto que los contribuyentes tengan conocimiento cierto de cuáles son los periodos y tributos que están siendo investigados, a fin de garantizar el derecho de defensa de los mismos. En el fallo Banca de Junín, ya un poco más reciente, el año 2011, el tribunal concluyó que la orden de intervención posee la función primordial de acortar el alcance de las facultades fiscales y otorgar certeza al contribuyente respecto a la información que debe brindar al ente fiscal. ¿Sí? La conclusión de todos estos fallos es que ante una notificación defectuosa de la orden de intervención o ante una orden de intervención defectuosa, el acto determinativo es sancionado con la nulidad. ¿Sí? Justamente ¿por qué? Por afectar el derecho de defensa del contribuyente. El fallo más reciente que tenemos, que es de Cámara, es del año 2015, es en Autos Servicios Paraná SRL, donde la Cámara estableció que no se discute que la AFIP posea facultades para fiscalizar a los contribuyentes, sino que lo importante es precisar los límites de los poderes del fisco. ¿Sí? Y la Cámara estableció que el trámite de fiscalización tiene claros tintes inquisitivos que conducen a exigir mayor definición de límites en el actuar del organismo fiscal a fin de resguardar el derecho de defensa y el debido proceso del contribuyente. Estaba claro que esa orden de intervención había sido librada en cuanto a periodos fiscales no prescriptos. Entonces, el contribuyente se agraviaba de la falta de certeza de esta notificación de inicio de inspección. Y el tribunal, mejor dicho la Cámara, terminó diciendo que tenía razón el contribuyente porque era muy difuso el alcance de la orden de intervención y no podía quedar en manos del agente fiscalizador establecer si eran los últimos 2 periodos no prescriptos o los más próximos a prescribirse. Es decir, la orden de intervención tenía que ser absolutamente precisa en la limitación de los periodos fiscales en la cual iba a actuar el organismo en el marco de sus facultades de fiscalización. ¿Qué seguiría en el marco de la orden de intervención? Es de esperarse que se reformule a partir de la ley la Instrucción General 907 del 2011 que les comenté hace unos minutos en cuanto a
mayores precisiones a partir de la jerarquía legal de la orden de fiscalización. Y también en esa reglamentación que surja de la orden de intervención, acá, digamos, sería bueno que se plasme un criterio establecido en este Consejo y por gran parte de la doctrina, en cuanto a que en la orden de intervención debería notificarse a los contribuyentes que del acto fiscalizatorio podría surgir una denuncia penal, a los efectos de que el contribuyente también sepa cuáles son las posibles consecuencias de esa inspección fiscal. Este llamado doctrinario y profesional que se ha hecho en varias ocasiones, desde esta casa, desde la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y desde varias agrupaciones profesionales, fue tomado por la JIP, donde la JIP, cuando notifica el inicio de inspección, aclara e informa a los contribuyentes que el resultado puede ser una acción penal. Y otro elemento que entiendo que podría tomarse en esta reglamentación es la información a los contribuyentes de que tienen el derecho a asesorarse profesionalmente para la atención de la fiscalización, ¿sí? E incluso también cuando se corre vista por lo que es la determinación de oficio. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos contribuyentes que no están muy informados del tema, a lo mejor la estrategia mal diseñada es pasar los temas para después. Y a lo mejor llega a un profesional una determinación de oficio, una resolución determinativa de oficio, y se está discutiendo un crédito fiscal donde a lo mejor con mostrar la factura ya quedaba aclarada la situación, o con mostrar un contrato ya quedaba aclarada la situación. Y vale recordar que el artículo 166 de la Ley de Procedimiento establece que toda la prueba no aportada por el contribuyente en etapa administrativa no podría ser tomada por el tribunal en una etapa posterior, es decir, en el recurso de apelación, ¿sí? Muchas veces el tribunal la recepta en lo que es la búsqueda de la verdad material objetiva, pero creo que sería más sano si en la reglamentación de la orden de intervención se estableciera ese tipo de comunicación del fisco hacia los contribuyentes. Vuelvo para atrás con lo que tiene que ver con la ampliación de la orden de intervención, ¿sí? Por lo general no hay un nuevo formulario 8000 en la práctica, ¿sí? Lo que hay es una nota, un formulario 1500, que es una hoja 4, ¿sí? Suscripta por el jefe de División Fiscalización Externa, donde informa que se hace una ampliación por el periodo posterior, ¿sí? De la orden de intervención número tal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Lo importante es que el contribuyente tenga certeza de que se está ampliando la primera limitación que el fisco había fijado en la orden de intervención. ¿Para qué? Para que el sujeto se pueda defender mejor, ¿sí? Yo entiendo acá que no hace falta un nuevo formulario 8000, porque acá no se trata de un formalismo, sino se trata de que el sujeto esté informado para ejercer su derecho de defensa, ¿sí? Recientemente se difundió un fallo de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El fallo es del 26 de diciembre del 2017 y la carátula es Ansonó Ricardo Sixto o Ansonaud. Por ahí esto francés, yo no soy experto en el idioma, pero bueno, lo que quiero destacar de acá es que la Cámara termina convalidando la postura del fisco, donde no había nulidad de la determinación de oficio, porque dice la Cámara que el jefe de la División Fiscalización Externa, sujeto competente para hacer saber al contribuyente el inicio de inspección, le había notificado la ampliación a otro periodo de IVA, diciendo que sería inspeccionado también por el periodo fiscal de ganancias 2002, y le hizo saber quién sería el inspector a cargo y el supervisor actuante, ¿sí? Entonces, acá evidentemente no había existido una nueva orden de intervención, simplemente una notificación como la que les había mencionado, y estaba claro cuál era el jefe de división, la división de fiscalización externa y los funcionarios actuantes. Entonces el contribuyente contó con los elementos para ejercer su derecho de defensa, ¿sí? Esto entiendo que en modo alguno implica una vuelta atrás en la doctrina judicial de Servicios Paraná, ¿sí? O en los fallos del Tribunal Fiscal que hemos ido comentando. El artículo 36.2, como cariñosamente le decimos, de la Ley de Procedimiento Fiscal, dispone que todas las disposiciones de la orden de intervención no van a resultar de aplicación cuando se trate de medidas de urgencia y diligencias encomendadas al organismo en el marco del artículo 21 de la Ley Penal Tributaria, requerimientos a terceros en
fiscalizaciones a los efectos de informar la situación de contribuyentes y responsables y actos análogos, bastando en estos casos la mención del nombre, del cargo del funcionario, etc. ¿Sí? Estos serían los casos de circularizaciones que hace el fisco a los contribuyentes. Obviamente, acá no está siendo inspeccionado el contribuyente, sino lo que hace el fisco es, en el marco del deber de colaboración que tiene el contribuyente, solicitarle a un sujeto colaboración, por lo general, a partir de una orden de intervención que está siendo librada sobre otro sujeto. ¿Sí? Entonces está clara acá la norma en cuanto a que no hace falta una orden de intervención. Pasamos al artículo 35, que tiene que ver con facultades de verificación y fiscalización. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Sí? Vamos a hacer un análisis, pero en principio vamos a decir que hay algunas medidas preventivas con jerarquía legal, en el artículo 35, inciso H, que tienden a evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria y que afectan a la condición de inscripto de los contribuyentes y responsables, es decir, a la constancia de inscripción, para decirlo en buen romance, y también a la autorización para emisión de comprobantes y a la habilidad de estos comprobantes para que el crédito fiscal IVA sea computable o el gasto que está contenido en esa factura sea deducible frente a terceros. ¿Sí? ¿Qué antecedentes tenemos nosotros de estas normas? Mejor dicho, de este nuevo inciso. ¿Sí? Tenemos como antecedente la Resolución General 3358 del 2012, que hablaba de la fiscalización electrónica, donde ante alguna falta de respuesta se suspendía la quit. Después lo que tenemos ya en la gestión del doctor Alberto Abad, una resolución que es más respetuosa de los derechos del contribuyente, donde se la menciona como limitaciones al alcance de la quit, ¿sí? Donde las facultades de la quit son limitadas según el comportamiento del contribuyente. Me estoy refiriendo a la Resolución General 3832 del 2016. Y también más recientemente, del año 2017, tenemos la Resolución General 4132, que dio lugar al dictado de la Circular 5 del 2017, donde lo que hacía esta resolución era, ante ciertos casos de incumplimiento del contribuyente, de una docena de conductas que están catalogadas en el anexo de esta resolución, pasarles la autorización de emisión de factura A a factura M, con las consecuencias que ello tiene sobre la retención del IVA y la retención del impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene a hacer la ley acá? A facultar al organismo a hacer algo que en cierta medida era cuestionado. ¿Sí? ¿Por qué era cuestionado? Porque no seguía todo el trámite que sigue un acto administrativo, donde el acto administrativo tiene una serie de requisitos según la ley de procedimiento, que es la 19.549, que consagran el debido proceso. ¿Sí? Derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y después a una resolución fundada. Acá lo que teníamos era la acción administrativa de sacar a un sujeto de la operatividad de la quit o de pasarlo de factura A a factura M, y después de la posibilidad de que el sujeto vaya a decir qué pasó, ¿sí? Y ofrecer su descargo o ofrecer las pruebas para restituir su situación fiscal. Bueno, eso nosotros como doctrina, o mejor dicho, la doctrina en la cual me incluyo, decía, en realidad se requiere que haya un acto administrativo y todo el cumplimiento a la ley 19.549. ¿Sí? Fíjense la inteligencia de la norma ahora. La norma dice, no va a haber acto administrativo. Lo que va a haber es una acción en el marco de una medida preventiva. Y las medidas preventivas lo que tienen es una característica que se llama inaudita parte. ¿Sí? Primero se dicta la prevención y después el sujeto ve cómo logra la restitución de la situación. ¿Sí? Y eso en cierta forma es lo que está también contenido en este inciso H, donde establece que ante las medidas preventivas que hemos explicado, el contribuyente va a tener derecho a plantear su disconformidad. La experiencia que tenemos en la disconformidad es que es un clic con el botón botón izquierdo del mouse, en una herramienta web del organismo, donde uno dice planteo disconformidad y después no sabemos bien cuál es el criterio del organismo ni del diseño del sistema para resolver la disconformidad, se le da lugar al planteo o no, ¿sí?
Acá lo que vamos a tener es que la ley establece el efecto devolutivo, salvo en la suspensión de la condición de inscripto, que tendrá efecto suspensivo. El reclamo tiene que ser resuelto en 5 días, entendemos que son hábiles administrativos porque así son los plazos según la ley, y la decisión que se adopte va a tener carácter definitivo. ¿Qué tiene que hacer el contribuyente ante una disconformidad no resuelta favorablemente? Acudir a la justicia en el marco de una acción contenciosa sobre el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? 5 minutos. Muy bien. Esto es lo que tenemos. ¿Sí? Ante lo cual, bueno, entiendo que estas normas que les fui relatando antes a la reforma van a tener que dar lugar a una nueva resolución general, con hecho un decreto reglamentario y a nuevas resoluciones del organismo, pero es bueno saber qué es lo que la ley establece ahora a los efectos de ciertas inconductas del contribuyente. Actas de inspección, artículo 35, inciso C. Tenemos un cambio en cuanto al carácter de la prueba. Lo que establece ahora es que cuando se responda verbalmente a requerimientos y se examinen libros, papeles, y documentación en el marco de una fiscalización, las actas, sean o no firmadas por el interesado, van a ser plena fe mientras no se pruebe su falsedad. Y antes la norma decía, servirán de prueba en los juicios respectivos. ¿Sí? Lo que ha hecho la ley, entiendo yo, es consagrar en una norma del Congreso la doctrina de la Corte en autos Gambaro, fallo del 28 de septiembre del 93, donde lo que decía justamente la Corte es que las actas tienen el carácter de instrumento público. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es que las actas son un acto administrativo, con lo cual lo que tienen es una presunción de legitimidad. ¿Sí? Pero hay una serie de idas y vueltas de la doctrina donde hay discusiones en cuanto al carácter de instrumento público, donde lo que sería conducente para desvirtuarlo es una redargución de falsedad, o es un instrumento público, pero lo que establece el acta puede ser controvertido con una prueba simple. ¿Sí? Mi criterio personal es ese, donde si el inspector, por ejemplo, dice que tenemos una mesa que es amarilla y el contribuyente arrima elementos de prueba donde dice que la mesa es verde, no va a hacer falta una redargución de falsedad. ¿Sí? Entiendo que no cambia demasiado la situación, salvo una aclaración en cuanto a que se establece lo que decía la Corte. Vamos a tener, en lo que hace la determinación de oficio, en el primer párrafo, una incorporación de nuevas fuentes de información para establecer presunciones hominis, es decir, elementos que le dan al juez administrativo indicios para la reconstrucción de la obligación fiscal declarada en forma parcial o no declarada por el contribuyente. Después lo que tenemos también es una cuestión muy importante que hace a la jerarquización o a darle alcance legal a cuándo corresponde una determinación en base presunta. ¿Sí? Repito lo que dije anteriormente. La misión de la fiscalización y la determinación de oficio no es incrementar la recaudación. La misión de una fiscalización es llegar a la verdad material objetiva en cuanto al cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones fiscales. ¿Sí? Si el contribuyente no se allana a la pretensión fiscal y piensa que no es correcto lo que presume el fisco, lo que pretende el fisco, será un juez administrativo en el marco de una determinación de oficio que tiene que determinar la obligación fiscal. Pero siempre yendo a la verdad material objetiva. Lo que hace ahora la norma es decir en qué momento o ante qué circunstancias el juez administrativo podrá ir a una determinación sobre base presunta. ¿Sí? Y lo que dice la ley es que podrá ir sobre base presunta cuando se adviertan irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones y hay algunas situaciones concretas como son cuando el contribuyente se oponga o obstaculice el ejercicio de la facultad de fiscalización. Acá en lo personal entiendo que va a ser necesario agotar las posibilidades que da la ley al fiscalizador, como por ejemplo pedir un allanamiento a la justicia. Si el allanamiento es infructuoso, ahí recién corresponderá este inciso A. Cuando el contribuyente no presente libros y registro de contabilidad y la documentación comprobatoria o no proporcione ciertos informes relativos al cumplimiento de las normas tributarias, cuando incurra en ciertas irregularidades como ser omisión de registro de operaciones, ingresos o compras, registración de compras o gastos que no hayan sido realizados o recibidos, omisión de registro de existencias, falta de cumplimiento de obligaciones sobre valoración de inventarios. ¿Sí? Esto es un catálogo elaborado por la doctrina en un libro muy importante hace mucho tiempo, ¿sí? Donde hay algunos elementos que hoy por hoy entiendo que han quedado desayornados con la tecnología.
Porque en un marco de generalización de factura electrónica, si el contribuyente no registra adecuadamente las compras y tenemos que estar en la base de datos del organismo cuáles son las ventas que le hicieron todos los contribuyentes a ese sujeto, es decir, están en la base del organismo cuáles son las compras de ese sujeto, entiendo que no hay justificativo para ir a una determinación sobre base presunta. Si hay elementos ciertos que tiene el organismo. Con lo cual, ante la ley, habrá que ser muy cuidadoso desde el organismo de respetar esta verdad material objetiva que les mencionaba ante el inicio. ¿Sí? Es decir, la ley en estos términos no debiera dejar de darle prioridad a la determinación en base cierta. Y para concluir, les voy a presentar simplemente un instituto nuevo que tenemos, ¿sí? Que es el ACV. No accidente cerebrovascular, sino acuerdo conclusivo voluntario, ¿sí? Que es menos grave. Nosotros estábamos acostumbrados a inspección, ajuste no conformado, vista, descargo de la vista, examen de los argumentos del contribuyente por el organismo y determinación de oficio, ¿sí? Si es que el organismo no se conmovía con los argumentos del contribuyente. Lo que presenta la ley ahora es algo que trae la legislación comparada, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Italia, que es una instancia intermedia entre la respuesta a la vista y la resolución que determina de oficio las obligaciones del contribuyente, ¿sí? Entonces, la oportunidad es previa al dictado de la DO. Y tiene algunas particularidades. Esta instancia intermedia de acuerdo, por decirlo de alguna manera, no puede ser solicitada por el contribuyente según lo que marca la ley. Esta instancia va a ser habilitada solamente por el organismo. Y ante ciertas situaciones que da la ley como habilitantes, ¿sí? Y las situaciones son bastante sesgadas, ¿sí? Y creo que traducen alguna posición de la ley. Necesidad para la apreciación de hechos determinantes y la correcta aplicación de la norma al caso concreto, ¿sí? Para realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que dificulten su cuantificación. Cuando se trate de situaciones que por su naturaleza, gravedad o complejidad o trascendencia requieran de una solución conciliadora, ¿sí? Leyendo la ley varias veces, porque evidentemente me dio lugar a mucho análisis y reflexión, mi opinión personal al respecto es que esta instancia conciliadora está propuesta por la ley para situaciones en las cuales el juez administrativo que interviene en la determinación de oficio no esté conforme con lo resuelto por la fiscalización. Me puedo equivocar, pero mi opinión hasta el momento, puede haberla leído, es esa, ¿sí? Y no va a estar conforme por varios elementos. Puede ser por novedades, por situaciones novedosas que se están tratando, por ejemplo, casos de negocios digitales, ¿sí? Donde no hay mucha experiencia, y la verdad que todos sabemos muy poco del tema, ¿sí? Ante la evolución constante de la tecnología y las novedades diarias, diría yo, o cuando haya cierta prueba que no se manejó de acuerdo al criterio que el juez administrativo interviniente en la determinación de oficio cree que es necesario, ¿sí? Entonces, ante eso, la instancia de apreciación de hechos determinantes y la correcta aplicación de la norma al caso concreto, ¿sí? El juez administrativo podría librar medidas para mejor proveer en lo que hace a la búsqueda de la verdad material objetiva, pero acá la norma instaura una instancia diferente, un acuerdo conclusivo voluntario. No quiero irme demasiado con el tiempo, pero les quiero comentar que va a haber un órgano de conciliación colegiado que va a considerar el caso, integrado por varios funcionarios del Fisco Nacional. Se va a emitir un informe circunstanciado y fíjense cómo termina esta filmina. El acuerdo va a ser aprobado por el administrador federal, ¿sí? Entonces, bueno, si no nos ponemos de acuerdo y esto va a determinación de oficio, va a tener el conforme el administrador. La máxima autoridad del organismo ya vamos a saber lo que opina la máxima autoridad del organismo. Entonces yo diría, vayamos descartando ante la determinación de oficio la reconsideración, recurso jerárquico y después la llegada a la justicia ordinaria, porque obviamente si ya el organismo tiene bajo el administrador federal un criterio, difícilmente en un recurso de reconsideración o jerárquico se modifique, ¿sí? Si se rechaza la solución conciliatoria, el fisco va a continuar hasta la determinación de oficio. El ACV se va a entender íntegramente aceptado por las partes cuando se acepte y va a ser título ejecutivo. Acá se recepta la teoría de los actos propios. La FIP no podrá desconocer los hechos que fundamentaron el acuerdo y no podrá cuestionarlos el otro fuero, salvo que
haya sido resuelto sobre la base de hechos falsos, y el acuerdo homologado, según dice la ley, no sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto en otros procedimientos como antecedentes, salvo cuestiones de puro derecho. ¿Sí? Evidentemente, desde la profesión, la reglamentación de este ACB es uno de los puntos de la reforma que estamos esperando con suma ansiedad. ¿Sí? Entiendo que esta instancia nueva va a ser de suma utilidad para la profesión y para los contribuyentes ante casos en los cuales haya elementos muy complicados para resolver en el marco de una determinación de oficio. Muy bien, muchas gracias Martín por este primer tema. Y vamos a pasar ahora al... Ahí lo pasan ahí. Ah, eso me pasa. ¿Qué pasa vos? Vamos a pasar al segundo tema, entonces, otra de las modificaciones que tiene la reforma y que está vinculado al tema del monotributo. Vamos a ver los temas centrales que han sido modificados en esta materia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Consejo, gracias al doctor Bertaza, digamos, por invitarme a este ciclo. Y realmente cuando lo escuchaba a Martín, digo, estas siglas es un problema, porque le digo a mi señora, me dice, ¿a qué hora vas a venir? No sé, porque tengo un ACV. La verdad va a ser bastante problemático. Vamos a tener que buscar primero a ver cómo cambiamos las siglas. ¿Qué te dijo el médico? Que tengo un ACV y yo estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver temas vinculados con el monotributo. Como dice allí, después de 20 años se sigue reformando. Pero vamos a ver algunas cosas, a mí por lo menos lo que me parece más interesante. En realidad todo el tema de la reforma, en general, todo el tema de la reforma, la agradable sorpresa es que ha tenido un mensaje dentro del Poder Ejecutivo muy extenso y que realmente en esta oportunidad permite explicar determinadas cuestiones por qué se hicieron, e incluso hasta citando jurisprudencia de la Corte, que fue importante. Lo primero que fue mi intención hacer, tanto en este tema como en otros, es ver qué dice el mensaje y ver si realmente los objetivos se alcanzan o no. Porque tal como explicaba Martín, digamos, hay toda una serie de cuestiones que están en la norma y todo lo demás, pero bueno, hay que ver después cómo se implementa. Es un cambio cultural bastante importante. Bueno, ¿qué es lo que dice el mensaje? El objetivo, simplificación de los trámites administrativos. ¿Cómo? Redefiniendo el concepto de pequeño, excluyendo la definición a las sociedades, alguna cosa veremos. Eliminación de requisitos, cantidad mínima de trabajadores, yo tengo una idea al respecto. Posibilidad de importar bienes y servicios que no sean reventa. ¿Se acuerdan que en el anterior sistema, digamos, la importación era un motivo de exclusión sin importar qué? Aunque fueran bienes de capital. El tema es ver si realmente los niveles de monotributo permiten hacer algún tipo de importación de esta naturaleza. Ajuste de requisitos que ya estaban contemplados, elevación de precios máximos unitarios y adecuación del mecanismo de actualización de valores. Que esto no es menor, digamos, todas las normativas, digamos, en general impuesto a las ganancias, vemos que hay un sistema de actualización. El punto está si el sistema de actualización cumple el objetivo de actualización. ¿Y hasta dónde lo cumple? Esta va a ser la cuestión. Régimen de categorización semestral en lugar del cuatrimestral, y para nuestra tranquilidad, antes de comenzar, la vigencia es a partir del 1 de junio del 2018, con lo cual todavía tenemos algún tipo de impasse. La definición de pequeños contribuyentes. Aquí empezamos con cuestiones específicas. Exclusión de todo tipo de sociedades. El punto está, y acá hay algo interesante, precisamente, miren, estaba leyendo un libro de Vito Tanzi, que fue uno de los jefes del Fondo Monetario Internacional, digamos, y ya por la década del 90, principio del 2000, y plantea el tema de la interdependencia que implica, digamos, las distintas instituciones, ¿no?, del Estado, como para que realmente las normativas puedan llegar a tener un cumplimiento que sea homogéneo, coherente, razonable y uniforme. Se ha modificado, ustedes saben, con el nuevo Código Civil y Comercial, se ha modificado el régimen societario, se admiten ahora las sociedades unipersonales. Tal como está redactada la normativa, si sos SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, SAS. SAS, directamente. ¿Por qué? Porque las sociedades
no pueden entrar en el monotributo. Ahora, ¿qué va a pasar con los condominios? Porque se acuerdan que en el decreto reglamentario decía que los condominios funcionaban como sociedades de hecho. Si realmente no hay algo que diga la reglamentación con respecto a con respecto a los condominios, también SAS tienen el mismo problema. Segundo, las personas humanas que realicen ejecución de obra porque se agrega alocación y prestación de servicio a la ejecución de obra. Se agregan las sucesiones indivisas. ¿Hasta qué momento? Hasta que se dicte la declaratoria de herederos o validez del testamento o se cumpla 1 año desde el fallecimiento del causante. Vale decir que si pasa estos plazos, pasa a ser responsable inscripto. Y si además estamos en una situación, una declaratoria de herederos, de que son varios los herederos, y pasó a ser responsable inscripto. Si fuera un solo individuo el heredero, podría, digamos, seguir siendo posiblemente monotributista. Pero si ya son varios, ¿qué pasaría? Pasaría a ser una sociedad y por lo tanto tendría que estar excluido del monotributo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede volver o no puede volver? Bueno, esto es algo que tenemos pendiente. Uno de los problemas que creo que generalmente en la normativa se encuentran es cuando uno tiene normas que lo condicionan en función de que depende de terceros. ¿Cómo puede ser? Declaratoria de herederos, en este caso habla 1 año del fallecimiento. Pero me parece que como criterio de normativa en general no se pueden establecer condiciones que no dependan del que efectivamente es el contribuyente y esté dependiendo de terceros. Puede depender de mí iniciar una sucesión, pero no depende de mí la declaratoria de herederos. De alguna manera, esto está puesto como segunda alternativa el año del fallecimiento del causante, pero también esto genera un problema. ¿Por qué? Porque si son varios, quedarían excluidos del monotributo de cuajo. Condiciones concurrentes nuevas, el monto es no superar por categoría y no por importe, que no superen el precio unitario de venta máximo, ahora son 15.000 pesos, antes era 2.500 pesos. No obstante, no haber realizado importaciones en 12 meses anteriores, y está marcado allí, para comercialización posterior. Antes no podía importar, de acuerdo a como dice ahí, y compatibiliza en lo que causales, entre las causales de exclusión, que se encontraban ya en el monotributo. Algunos temas. Recategorización por periodo, modifica, actualización cuatrimestral pasa a ser semestral, y el tema de inicio de actividades, donde se procedía a anualizar los parámetros a 4 meses y ahora se pasa a 6 meses, ¿ok? Cuando se inician actividades. Muy bien. Exclusiones, el tema de las importaciones, lo vimos en el tercer slide, que sean importaciones para compra y venta. Se agrega el tema de las ejecuciones de obra y agrega un último párrafo, recategorización de oficio con multa. Ahora la multa incluye también la parte de seguridad social en caso en que no proceda la exclusión de puro derecho, cuando se pasa de categoría y no se recategoriza. Eliminación del requisito del personal para las categorías más altas. En realidad esto le quería decir que tengo alguna consideración porque veremos si realmente los números dan para poder tener personal en relación de dependencia aún en las categorías más altas. En lo referente a seguridad social, y acá practicamos interés compuesto. Aporte con destino al CIPA. Se toma como base la categoría A, que es la más baja. Y el resto se incrementa. Un 10% en cada categoría, pero en función de la categoría anterior y así sucesivamente. O sea que es 1.10 por 1.10 por 1.10. En función de la mínima. ¿Por qué? Porque es en función de la anterior. Hice algún cálculo en 3 categorías, me da un 33%. Se incrementa el importe con destino al Sistema Nacional de Seguridad Social, del Seguro por Salud, y autoriza el PEN a actualizarlo por única vez. ¿Ok? Esto tiene su bemole, porque hay que ver cuánto actualiza, porque no se olviden que después sobre la actualización cae ese 10%, digamos, que
seguramente después también va actualizado por el régimen de actualización. Con lo cual hay un exponencial en caso de que el Poder Ejecutivo actualice por única vez. Se incrementa el aporte adicional al Registro Nacional de Obras Sociales y también actualiza el Poder Ejecutivo actualizarlo por única vez. Les quiero comentar que el tema del seguro de salud y el Registro Nacional de Obra Social tiene algunos bemoles por este tema de autorizar al PEN de actualizarlo por única vez. Porque todo esto funciona en base a un tema del acápite. ¿Qué es el acápite? El acápite es si realmente la obra social, con lo que se paga, puede realmente, en ese régimen solidario y demás, brindar los servicios, por lo menos el mínimo obligatorio. Esto me acuerdo hace muchos años cuando estábamos en la jefatura de gabinete, era un tema en discusión con el servicio doméstico. En esa época habían, como decían, como 800.000 trabajadores del servicio doméstico. Claro, todas las obras sociales querían el aporte, pero decían que no les alcanzaba para darle la prestación. Con lo cual, esto no sé cómo funcionará en este caso. Bien, el artículo 52, no es un tema menor el tema de la actualización. ¿Qué se incorpora como concepto actualizar? Las cotizaciones previsionales. Por eso les decía que si el Poder Ejecutivo actualiza por única vez, va a haber un exponencial. El precio máximo unitario de venta, monto de recurrencia de cada operación, monto de ingresar de los 12 meses anteriores, ¿ok? ¿Cuándo se actualizan? En enero de cada año. Y acá hay un tema que hay algún error, se planteó algún error en función de la modificación de la ley 24.241 con respecto al tema de la actualización de las jubilaciones, porque dice que es proporcional a las dos últimas variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales. Eso era antes. A partir de la modificación del artículo 32 de la 24.241, la actualización es trimestral. Con lo cual, si toma las últimas dos, va a tomar solamente los últimos 2 trimestres y no va a tomar los 2 primeros. Con lo cual, va a quedar renga la actualización, porque la realidad es que no va a tomar todo el periodo, no va a tomar todo un año. ¿Se dan cuenta? Por esta modificación del artículo 32. Vamos a ver si realmente hay algún tipo de enmienda o algo realmente que adecue efectivamente a lo que es hoy la ley 24.241. Bueno, y aquí sí, me tengo que fijar acá porque ya allí no leo. ¿Qué es lo que está en esta? No sé si ustedes alcanzan a leer porque realmente es muy pequeño, pero les voy a decir el concepto, porque si entendemos el criterio, vamos a entender el resto, aunque no veamos bien los números. ¿Qué es lo que me puse a pensar? Esto en una noche de insomnio, dije, ¿las premisas son verdaderas o falsas? Porque los enunciados son todos muy lindos, pero todo lo que hemos visto nosotros, digamos, realmente parte de una base real o parte de una base falsa. Es lo que los psiquiatras en ciertas psicopatías llaman delirio. ¿Qué es un delirio? Un delirio es que parte de una idea base falsa, todo el resto está fantástico, pero la base es falsa, ¿ok? ¿Sí? Yo me quiero casar con Beyoncé y todo lo que quiero hacer después está perfecto. Hago todo un plan excelente para casarme con Beyoncé, pero no me da bolilla. Este es el problema, no llego nunca a Beyoncé. Bueno, entonces esa es la premisa, digamos, el criterio con el cual he hecho esto. ¿De dónde parto? Parto de la idea de decir, a ver, el Estado, ¿cuánto dice que es lo que tiene que ganar por lo menos una persona para no caer en el índice, en un nivel de pobreza? Supuestamente, ustedes saben, hay libros, páginas sobre la capacidad contributiva, digamos que ya es recontra sabido, todo lo que se comenta, se habla internacional, nacional, todo lo que quieran. Pero la pregunta es, ¿se puede cobrar tributo a alguien que esté por debajo de un índice de pobreza? Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé cuál es la base, con números redondos, porque creo que eran 17.028, tomé 17.000, y sobre los 17.000 dije,
¿Anualizado cuánto es? Porque el nivel es mensual. Dije, son 204.000 por año. Muy bien. Entonces agarré la ley y empecé a hacer un análisis. El primer análisis lo hice con la venta de cosas muebles. Con la venta de cosas muebles, ¿qué presume la ley? Y que si yo tengo gastos máximos, por todo concepto, por encima del 80% de mis ingresos, excluido del monotributo. ¿Ok? Entonces, agarré el anualizado, dividí por 0.80 y dije, ¿cuánto tiene que ser el ingreso de esta persona para por lo menos que le quede el mínimo, digamos, para no estar debajo del índice de pobreza? Y a mí me dio que el nivel es 1.020.000, aproximadamente es la categoría I, ¿ok? Y los gastos máximos inherentes a la actividad, que es el 80% de ese ingreso mínimo, son 816.000 pesos que ustedes lo ven allí. Y dije, ¿cuáles son los gastos normales, fijos, reales y presuntos que realmente esta persona sí o sí no se puede escapar? Y no se puede escapar de ingresos brutos, por ejemplo, ¿sí? Podrá ser fijo o no fijo, pero no se puede escapar de ingresos brutos. Si deposita, no se puede escapar del impuesto al débito y crédito bancario. Hay una presunción de cuánto es del alquiler mensual, ¿sí? El alquiler mensual máximo, ¿ok? Les aclaro que entré en las páginas de las inmobiliarias y los real estate con respecto al tema de los alquileres. En función de los metros cuadrados no encontré este monto mensual. Lo único que logré que me llenaran el casillero de publicidad con los alquileres. Y después, es cierto, es cierto. Y después, por eso me parece que esto no lo hago más. Y después, la cuota del monotributo multiplicada por 12. O sea que a este señor le queda, fíjense, no agarré luz, no agarré controlador fiscal, qué sé yo, papel tiene que comprar, cinta tiene que comprar, otro gasto bancario, internet y teléfono. Hoy la luz no es un gasto menor, ¿ok? Tema de internet y teléfono no es menor, lo puse todo en cero para decir, mira, está colgado, no paga nada del resto, perfecto. ¿Cuánto le queda para costo de mercadería vendida? Porque este señor, el supuesto es de venta de cosas muebles. Le queda la cifra que ven allí, que representa el porcentaje sobre venta 53%. O sea que este señor tiene que marcar prácticamente el 100% sobre el costo de mercadería, ¿de acuerdo? Para poder cubrir todo esto. Muy bien. El caso 2 es qué pasa si marca 3 veces. Si marca 3 veces sobre el costo de mercadería. Si marca 3 veces el costo de mercaderías, fíjense, tiene los gastos de arriba calculados y presuntos, el límite máximo permitido son 816.000, quiere decir que el remanente para vivir le quedan 16.391. Le queda por debajo del nivel de ingreso que se supone que estaría en el índice de pobreza. Con lo cual, fíjense, a categoría A, B, C, D, F, G, H, I, o sea que hasta aquí, digamos, ya estando en una categoría que se supone relativamente alta, este señor está por debajo del índice de pobreza. ¿Qué pasa? A ver si lo encuentro acá, con lo que es prestación de servicios. Sí, ya termino. Con lo que es prestación de servicios. Con lo que es prestación de servicio hice exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué da? Como el gasto máximo inherente a la actividad es el 40%, el ingreso mínimo le da aproximadamente la categoría I de 340, ¿ok? Como ustedes ven, si tiene que bajar toda la presunción que dice la ley allí, este señor vive como un fakir, alimentado por energía solar y durmiendo en cama de clavos. ¿Ok? Muy bien. Y la última, al fin y al cabo, como ustedes ven, fíjense, categoría E. ¿Qué hice? Un cuadrito. ¿Qué es este cuadrito? Ustedes dirán, che, el cuadrito está mal porque vos en prestación de servicio seguiste IJK que no entra. Pero no importa, agarramos, reproducimos toda la fórmula. ¿Qué es lo que les interesa ver a ustedes? ¿Qué es lo que quiero señalar? Lo que quiero señalar son las últimas 2 columnas.
saldo para gastos personales mensual que le queda. Observen ustedes que cuando se trata de venta de cosas muebles, lo que está por debajo de la categoría I, dejemos categoría A, B, C, D, es un nivel de indigencia. Directamente nivel de indigencia. ¿Ok? Porque 17.000 es el mínimo que se considera, ¿sí?, que una persona tiene que ganar para no caer bajo el nivel de pobreza. Ahora, fíjense ustedes que en servicios daría diferente. Para servicios sí sería de mayor utilidad la escala tal como está. ¿Por qué? Porque aproximadamente en la categoría E ya pasa de esos 17.000 y el resto, en realidad, lo que no tendría que tener es un alquiler, tendría que trabajar en su casa. Vale decir que la conclusión de esto es lo siguiente, por lo menos a la cual yo llegué. Todo el resto podrá ser muy útil, pero si partimos de la base falsa, en el cual la capacidad contributiva está por debajo de un nivel de pobreza, esto en realidad es incumplible. Yo realmente, lo digo de alguna manera en sorna, pero lo pensaba en serio, le aconsejaría al que se dedica a venta de cosas muebles que está por debajo de esas categorías, que sería mucho más rentable pararse en la esquina, aprender a hacer malabares, limpiar los vidrios, y la única precaución sería correrse cuando el semáforo se pone en verde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, cambiamos de lugar. Se escucha, ¿no? Llegó el momento de un recuerdo y un reconocimiento. El recuerdo es porque hace pocos días, el 8 de abril, se festeja, celebramos, recordamos un nuevo aniversario del día en que nuestro querido amigo Vicente Oscar Díaz nos ha dejado de este mundo. Y cuántos recuerdos tenemos de él, ¿no? Cuántos recuerdos de momentos compartidos. Aquí mismo en el Consejo tenemos una sala que nos recuerda su nombre. Tenemos nuestro Congreso Tributario que cada 2 años organiza este Consejo y hoy lleva su nombre, el de Vicente Oscar Díaz. Y tenemos el recuerdo de todos los días, ¿no? De todos los días con su pluma. Bueno, en este mismo lugar él participó en muchas de las reuniones del ciclo, dejándonos tantas enseñanzas. Así que bueno, el primer recuerdo es para él, que desde otra dimensión nos está siguiendo, nos sigue iluminando a todos nosotros en esta difícil tarea. Y quiero agradecer hoy a tantos amigos, colegas, miembros del Consejo Ejecutivo Tributario de este Consejo que hoy nos acompañan. Algunos hace tiempo que no los veía, así que muchas gracias por compartir este momento, que es un momento muy grato porque es un momento de reconocimiento. Nosotros acá en el Consejo siempre decimos que el reconocimiento es un valor muy olvidado en nuestra sociedad. Las cosas pasan y se olvidan fácilmente. Y ante los hechos que se van dando con una vorágine realmente espectacular, el olvido es todavía más grande. Y entonces, este tema, este valor del reconocimiento tiene un valor muy especial porque es recordar a todos aquellos que queremos recordar por una o por otra razón. Hoy nos acompaña nuestro amigo Alberto Abad. Alberto, gracias por estar aquí con nosotros. Alberto Abad, como ustedes saben, este aplauso
espontáneo, Alberto, es reconocimiento, ¿no? Es reconocimiento de todos nuestros colegas. Alberto Abad, como ustedes saben, es colega nuestro, es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires y tuvo dos gestiones, yo diría dos exitosas gestiones en la AFIP, en el periodo 2002 al 2008 y luego, los más próximos a nosotros, del 2015, en esa designación que hizo el presidente Mauricio Macri, hasta hace pocos días en la AFIP. O sea, 9 años en estas dos gestiones. Y quería destacar, entre otras cosas, el premio que él obtuvo de la Fundación Conex en el año 2008 en una distinción a administradores públicos, donde justamente la Fundación Conex lo destacó con el diploma al mérito, justamente en la parte de administradores públicos. Quiero destacar también que Alberto Abad fue en el año 2005, fue presidente del CIAT, esta entidad que reúne a los administradores tributarios de varios países del mundo, entre los cuales, además de América, se encuentran otros países como es España, Francia, Italia, Holanda, la República Checa y Sudáfrica. Y nos honró realmente con la presidencia en esta representación internacional ante el CIAT tan importante, porque de alguna manera marca los lineamientos de las administraciones tributarias del mundo. Creo que, siguiendo alguna expresión que en algún medio dejó Alberto Abad, creo que si queremos destacar alguna cualidad, algún objetivo fundamental cumplido, fue el objetivo para recuperar la institucionalidad del organismo. Tema este que no es poca cosa, tema este tan importante en la administración tributaria y respecto del cual este objetivo fue largamente cumplido. Hablar de un funcionario que tuvo 50 años de trabajo y esos 50 años de trabajo, 35 dedicados al sector público, no es poca cosa y esto hace también a nuestro reconocimiento. Aunque no es solamente la cantidad de años, es la calidad del trabajo, es el recuerdo que nos deja y es el recuerdo que deja a cuántos funcionarios. Muchos de ellos están hoy aquí con nosotros compartiendo, funcionarios de la Administración Tributaria, que realmente pueden hablar largamente de lo que fue esta gestión. Yo creo que con Alberto Abad nos queda muy claro una idea de lo que es el funcionario público y de lo que es el servidor público. ¿Cuántas veces estos términos están disociados? El funcionario público que no es servidor público. Y parecería que esto es elemental. El funcionario público, ante todo, es servidor público. Desde ese punto de vista, realmente hoy queremos agradecer muy especialmente a Alberto Abad, fundamentalmente porque siempre estuvo dispuesto a nuestros requerimientos, cada vez que lo llamamos, cada vez que lo convocábamos para un evento. El año pasado justamente abrió el ciclo, ustedes recordarán, este ciclo de actualidad tributaria. Participó también en el Congreso Tributario que hicimos en Mar del Plata. Y cada oportunidad lo teníamos y en cada oportunidad le transmitíamos la inquietud de nuestra profesión. A veces la podía cumplir, a veces no. Pero bueno, esto forma parte de lo que es la complejidad, lo que es, en definitiva, la dinámica. Yo quiero resumir quizás en 3 palabras
para mí lo que es el modelo que nos deja Alberto Abad. Un modelo de integridad, un modelo de excelencia y un modelo de profesionalidad. Alberto Abad, el aplauso es para ti. Mucho, ¿no? Hace un tiempo, una semana, Humberto me puso un WhatsApp y me dijo, che, te queremos hacer un reconocimiento. Y yo le contesté, ¿no es mucho? La verdad que es mucho. Yo estoy totalmente asombrado, sobrepasado por todo esto. No esperaba de ninguna manera finalizar esta actividad en el sector público en un contexto tan gratificante. Así que les agradezco muchísimo a todos, les agradezco al Consejo y les agradezco a los colegas, porque esto no es solo una actividad entre conducciones de una agencia pública y de un organismo profesional, sino que esto fue un diálogo permanente. Tengo la suerte de poder caminar por la calle tranquilo, me encuentro, soy contador, estoy acá, yo soy aquí, bueno, así que yo diría tengo una relación persona a persona con cada uno de los colegas, que además forman parte del entramado del trabajo que hicimos durante todo este tiempo. Yo en relación al reconocimiento lo tomo como tal, pero en el entendimiento que están haciendo en mí un reconocimiento a gente del sector público con la cual conviví durante 35 años. O sea, yo tengo muy claro que todas estas cosas son construcciones colectivas. A veces a uno, por un azar o por una casualidad, le toca ser el que los representa públicamente, pero nada más que eso. La construcción de institucionalidad, la construcción de trabajo, la construcción de una cultura que trata de ser funcional a un país de verdad, se hace en todos los lugares. Yo lo dije cuando fue el agradecimiento ahí en Presidencia, hay más de 20.000 personas que todos los días ponen músculo y mística, o sea, en realidad este es un reconocimiento a ellos. Así que en ese sentido lo agradezco y lo tomo como tal, pero con la conciencia de que es esto, no es nada más que un tema de construcción colectiva. La verdad que además le agradezco al Consejo la idea esta del reconocimiento, porque creo que los argentinos nos debemos un poco de reconocimiento, no nos queremos mucho los argentinos. Parece que es un momento de recuperar, mirarse a los ojos, de abrazarse cuando uno se encuentra, tratar de poner arriba de la mesa las cosas que hacemos bien. Hay un conjunto de cosas que hacemos bien. Criticar las cosas que hacemos mal, pero salir de esa especie de espiral que tenemos medio autodestructivo. Yo lo usé con una palabra, que la dije también cuando me fui de AFIP, que es la palabra que les quiero transmitir también a ustedes. O sea, yo soy un convencido de que para cambiar la realidad hay que cambiar las palabras. Porque las palabras son maneras de sintetizar pensamientos. Entonces, si usamos siempre la misma palabra, si usamos siempre la palabra disenso, si usamos siempre la palabra corrupción, si usamos siempre... gastamos. Entonces, creo que hay que cambiar las palabras. Yo creo que una de las palabras que tenemos que tener, son dos en realidad, empatía y resiliencia. Empatía es poder ponerse en el lugar del otro. Que eso cuando uno está en el sector público le cuesta mucho trabajo hacerlo. No crean que es muy típico que
Por eso me gustó mucho lo que dijo Humberto. Creo que uno deja de ser funcionario público y se convierte en servidor público cuando pega el salto a la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Che, esta resolución, ¿qué efecto le estoy produciendo en la vida cotidiana del que está acá? Y así sucesivamente. Entonces, si todos fuéramos un poquito más empáticos, quizá a la Argentina nos iría mucho mejor. Entre paréntesis, les recomiendo un libro que escribió Rifkin sobre la civilización o la sociedad empática, que él habla de todo este fenómeno de la empatía. Porque parece que los seres humanos tenemos neuronas espejo, la llama la ciencia ahora. ¿Qué son neuronas espejo? Son neuronas que nos permiten, cuando otra persona sufre, es como que se espejan entre sí y entienden el sufrimiento del otro, uno lo vive como tal, entonces trata de hacer algo para cambiar el sufrimiento. Yo creo que si nos pusiéramos más empáticos en la Argentina todos, es muy probable que hagamos un poco mejor las cosas, o por lo menos vamos a estar más contentos, que no es poco. Y la otra palabra es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de afrontar situaciones adversas y salir fortalecido para ir a bancarse otra situación adversa después. Eso es cuando algo me pasa, me afecta, se convierte en adverso, en vez de irme al fondo, a la zona, a cuidarme las heridas a un rincón de la habitación, es fortalecerse, salir y querer superar esa situación. A mí me tocó varias situaciones en que tuve que ser un poco resiliente. Tampoco es fácil, pero la resiliencia es muy importante. Y también voy a citar a otro de mis filósofos preferidos, Nietzsche, que él dice una frase que es muy conocida por todos: lo que no te mata, te fortalece. Esa es la resiliencia. Lo que no te mata, te fortalece. Y eso es otra cosa que creo que tenemos que tener los argentinos. Me parece que esas dos palabras, si yo les quisiera dejar alguna experiencia, después de estos cuantos años de transitar por el mundo del trabajo, es que pensemos en eso. Usémoslo nosotros, usémoslo a nivel personal, usémoslo a nivel familiar y después va a venir a nivel político. Y los contadores tienen que tener bastante de empatía, por ejemplo, con sus clientes, empatía con la AFIP. Y tienen que ser resilientes. Leer algunas resoluciones o encontrarse algunas fiscalizaciones, si no te matan, te fortalecen. Así que creo que realmente esos conceptos no son de la psicología o de la filosofía, son consejos y palabras de la vida, de la vida cotidiana. Yo me animo a decir estas cosas así porque yo cuando vengo acá, no sé por qué se me produce un fenómeno que es como si estuviera hablando en la mesa de mi casa una noche o un domingo en la cual uno puede decir las cosas que siente abiertamente. Siempre me sentí como en casa, la verdad que les digo que así que por eso estoy muy contento de poder compartir estos minutos con ustedes. Y después Humberto me dijo, decía algo de la profesión. Bueno, yo voy a decir algo de la profesión también. Pero de una visión un poco sesgada. Yo lo que les digo es, cuando venía para acá estaba pensando, venía en el taxi y estaba escuchando un noticioso y Trump decía, che, cuidado con Siria porque si llegan a tirar los rusos misiles, nosotros tenemos otros misiles, o sea, estamos, no sé si ustedes tomaron conciencia, estamos en un mundo que está en el medio de dos guerras gigantescas. Una guerra económica entre China y Estados Unidos que nadie sabe en qué puede terminar. Ustedes vieron el tema de que se están poniendo aranceles, cientos de miles de millones de dólares. Y leyendo un artículo en El País, qué buena frase, un tipo dijo, cuando se pelean dos elefantes, ¿saben quién sufre? La hierba. ¿Está claro? Cuando se pelean dos elefantes, sufre la hierba, sufre el pasto. Nosotros somos el pasto. Los elefantes son, en este caso, China
y Estados Unidos. Y el pato son los países marginales, los emergentes, que por ahí todavía no tomaron medida ni conciencia de los efectos colaterales de esto. Y por otro lado tenemos una guerra geoestratégica gigantesca entre Irán y Siria. Es la otra gran discusión. Se están peleando por quién representa a quién. Entonces estamos en un mundo entre dos guerras que a veces no las terminamos de entender, pero existen. Incluso algunos expertos en geopolítica tienen el celular y lo tratan de apagar en tiempo y forma. Espero que lo voy a apagar porque esto no estaba programado, pero bueno, forma parte de la realidad. Entonces le decía, esas dos grandes guerras por un lado. Por otro lado está la robotización. O sea, es muy probable que el 40% de las tareas que ahora se hacen manualmente sean realizadas por máquinas. Por otro lado tenemos la sociedad digital. ¿Y qué fenómenos tenemos? Lo tenemos a Zuckerberg dando explicaciones en el Congreso. ¿Qué hace? Monetizando las conversaciones y yo diría esa especie de vedetismo que tenemos los seres humanos de subir fotos un poquito, estoy acá tomando un café a la vuelta de mi casa, hoy me duelen los zapatos, mi tía tiene paperas y todo eso lo ponemos ahí y le damos de comer a estos señores que lo monetizan y después nos quejamos cuando quizá ven las fotos de nuestros nietos, de nuestras mujeres, las casas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la sociedad digital también es otra cosa que nos está cruzando terriblemente. Estamos en las vísperas también de la crisis del trabajo, porque esa robotización va a tener efectos que todavía no está muy claro dónde van a terminar. Pero no solo para los trabajadores manuales, esto no va a afectar al tipo que está haciendo zapatos acá en Villa Chenagusía. Nos va a afectar a todos nosotros. Nosotros somos trabajadores de servicios. Y muchas de las tareas que estamos haciendo nosotros, fíjense, por ejemplo, la preparación de una declaración jurada, puede ser que tenga un conjunto de partes que sean totalmente manejables por un robot y cuando llegue a un determinado nivel de sofisticación, por ejemplo, qué porcentaje voy a evadir, ahí se juntan el contador con el contribuyente, pero hasta ese momento el robot va a hacer todo, muchachos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Ese mundo, estamos en ese vendaval. ¿Y nosotros, los contadores, qué hacemos? ¿Seguimos haciendo lo mismo? Seguimos haciendo lo mismo. El mundo avanza, guerras, robots, etc. Y nosotros, no. Y ahí viene mi comentario. Tenemos que repensar lo que hacemos nosotros como profesionales de ciencias económicas. Centralmente yo voy a hablar desde el lado de los contadores públicos, que es el que con el cual más he tenido contactos y he hecho más ejercicio de ese tipo de actividad. No me quiero meter con el mundo de nuestros primos, de los licenciados en administración, en economía política, que juegan en otras canchas y con otras cosas. Pero para nosotros yo digo que hay que repensar. Nuestro rol, me parece humildemente, es como esos frontispicios griegos que tiene dos grandes columnas. Una, la columna de la auditoría en todas sus versiones, y la otra, la columna de los impuestos, digamos. Sobre esas dos columnas estamos construyendo nosotros todo el edificio. Ahora, ¿son las únicas columnas que tiene que tener ese edificio? No, yo se los vengo diciendo, pero cada vez que vengo le digo, muchachos, miren la seguridad social, muchachos, miren el comercio exterior. Se lo estamos dejando a otras profesiones. Y ese es un espacio donde tienen que estar los contadores públicos también. O sea, abramos la cabeza, porque si todo cambia y nosotros seguimos haciendo las cosas siempre igual, en algún momento el choque de trenes viene. Entonces, dejemos de ser reactivos y seamos proactivos. Entonces yo digo eso, a esas dos columnas empecemos a pensar, agreguémosle seguridad social, agreguémosle el comercio exterior. Y en el medio, por razones obvias de deformación profesional, pongo la gestión pública. Porque también el contador tiene un rol fundamental en la gestión pública.
No se olviden que la gestión pública es la que nos regula y nos controla a nosotros, a ustedes. Y es lo que yo les digo siempre a los empresarios. Ustedes se quejan del sector público. Ahora, ¿qué hacen con sus hijos? Los mandan al MIT, a Harvard, a Mongongo, todas esas cosas que hay afuera, para que después terminen trabajando o en una multinacional, o en un banco de inversión, o en una multilatina, pero a la dirección de tránsito de Villa Echenagucía no va nadie. Pero guarda que el que te regula, el que te fiscaliza, el que te controla, el que te da el marco normativo, es el sector público. Y si nosotros no hacemos que los mejores vayan al sector público también, después no nos quejemos de tener el Estado que tenemos. O sea que yo creo que en esto hay mucho para hacer también por el lado de nuestra profesión. En la actividad nuestra es claro que es así. O sea, AFIP, en mi actividad anterior, AFIP se nutría de, obviamente, la universidad, formaba profesionales, hacían ejercicio de su profesión. Esos profesionales trabajan, controlan y regulan a otros profesionales, también le prestan servicios a otros. O sea, es toda una cadena, universidad, lugar del espacio laboral, sector público, el consejo profesional con la matrícula y regulando los comportamientos, y en alguna medida dando formación que no es la que viene solamente de la universidad. Ahora, ese mundo, esa cadena de valor, universidad, trabajo, consejo profesional, tiene que estar más, ¿cómo diría yo?, más pensada, más coordinada. No tenemos todavía una visión estratégica completa de cada uno de nosotros, qué rol tiene y cómo podemos hacer lo que sea de la manera más eficiente. Nos falta una mesa para eso. Yo creo que en nuestra profesión el Consejo ha avanzado muchísimo. Es uno de los consejos profesionales claramente más desarrollado y que ha discutido y que genera espacios de discusión en este sentido muy importantes, pero hay que hacer más. Le tenemos todavía que, diría yo, agregar otros condimentos a todo este tema porque hay cierta, diría yo, ciertos desfasajes entre la universidad, el espacio de trabajo, la formación que se da en el propio Consejo y las necesidades que tiene la sociedad de todo esto. Así que no les quiero agregar mucho más porque tampoco es mi expertise decirle a la matrícula qué es lo que tiene que hacer, pero yo diría que tenemos que tener esa amplitud de miras, de incorporar otras columnas a este templo de la profesión. Creo que tenemos que trabajar mejor con la universidad, porque también ahí está divorciada, a pesar de que hay espacios de encuentro, pero no es una cosa que esté fluida. Y hay otras esferas de la realidad que ustedes claramente tienen que ampliar, porque son espacios que si no se van a perder. Y son espacios realmente que para mí son típicamente de un contador público. Además, no se olviden del efecto caballo de Troya. De ahí viene la palabra presente griego. ¿Vieron cuando a uno le hacen un regalo que no le gusta? Este es un presente griego, porque los griegos ¿qué hicieron? Le regalaron el caballo, pero estaban adentro. A la noche salieron y le tomaron la ciudad. Pero no está mal para los contadores el efecto caballo de Troya. Uno entra y le vende los impuestos, pero después le puede vender el comercio exterior, le puede vender la seguridad social y además se puede convertir en un consultor. El contador es diría yo, un candidato nato para la consultoría y para el asesoramiento de todas las actividades en una empresa. No solo el contador, el asesor. Yo creo que el otro paso que tenemos que dar nosotros, eso es medio actitudinal de cada uno, pero tenemos las herramientas para convertirse en un asesor que cubra mucho más campos de actividad de la tarea profesional. Si me escuchan los licenciados en administración me matan, pero digo, aprovechen eso.
de vez en cuando el caballo de Troya no viene mal y hay que pegar el salto. No hay que quedarse solamente con el tema contable o el tema impositivo. Porque además el tema impositivo toca todo, el tema contable toca todo. No hay, en cualquier organización puede faltar cualquier sistema, pero el único sistema que tiene que existir mal o bien, y a veces en paralelo, es el sistema contable. Entonces, no perdamos todas las herramientas que tenemos, toda la inserción que tenemos, porque el futuro es amplio. Así que, de nuevo, realmente voy a extrañar este lugar. Le pasé muy bien cada vez que vine aquí, me sentí muy, muy acompañado. Así que muchas gracias. Gracias, Humberto. Gracias al resto de los amigos del Consejo y muchas gracias a ustedes. Bueno, hacemos un descanso y seguimos.